Mi nombre es Elena, y la historia que están a punto de escuchar es el relato de cómo mi propia madre me arrancó el corazón en vida, pieza por pieza, todo por el amor ciego hacia mi hermano menor, Miguel. Siempre creí que mi familia era mi refugio, mi pilar, pero descubrí que era una jaula de oro, forjada con mis sacrificios y su implacable egoísmo. Lo que empezó como un simple «ayuda a tu hermano es de la familia» se transformó en una exigencia descarada, el 80% de mi salario, cada quincena, sin falta. Vivía en un departamento diminuto en la Ciudad de México, viendo cómo mis sueños se desvanecían mientras mi dinero financiaba los caprichos de Miguel, carros nuevos, viajes de lujo, fiestas sin fin. Mientras yo trabajaba turnos dobles en la fábrica textil de Iztapalapa, con el cansancio carcomiéndome los huesos, ellos disfrutaban de una vida que yo pagaba, una vida que nunca me permitieron tener. El resentimiento creció, un veneno lento que me consumía por dentro. ¿Cómo era posible que mi propia sangre me tratara como una billetera andante? Pero el verdadero golpe, la traición que lo cambió todo, llegó un martes por la tarde. Un sobre anónimo apareció en mi buzón, con fotos que revelaban la verdadera cara de Miguel. No estaba estudiando en la universidad que mi madre decía. En cambio, gastaba mi dinero en apuestas clandestinas y una vida de excesos en Cancún. Mi mundo se derrumbó. No era solo el dinero, era la humillación, la mentira descarada, la forma en que mi madre había sido cómplice de esa farsa. Esa noche, la rabia se transformó en una obsesión fría y calculadora. No podía seguir así. Tenía que recuperar mi vida, mi dignidad. La idea de una renuncia, de cortar lazos, se apoderó de mí. Pero no sería una renuncia cualquiera. Sería una declaración de guerra. Lo que mi madre no sabía es que yo había estado planeando mi escape en secreto, cada centavo ahorrado en una cuenta oculta, cada paso meticulosamente calculado. Ella creía que me tenía atada, pero estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la hija que tanto explotó. La confrontación que se avecinaba no solo cambiaría nuestras vidas para siempre, sino que expondría verdades tan dolorosas que nuestra familia jamás volvería a ser la misma. Prepárense, porque esta historia es el testimonio de cómo el amor puede convertirse en la herramienta más cruel de control y cómo la justicia, a veces, se sirve con una carta de renuncia. Mi nombre es Isabella, y esta es la historia de cómo mi propia madre intentó destruir mi vida, todo por el capricho de mi hermano. Desde que tengo memoria, mi hogar en la Ciudad de México no fue un refugio, sino un campo de batalla silencioso, donde mi valor siempre se medía en función de cuánto podía aportar a la familia, o mejor dicho, a mi hermano, Ricardo. Él era el sol alrededor del cual giraban todos, un sol que consumía sin dar nada a cambio. Recuerdo la vez que, con apenas 12 años, gané un concurso de dibujo en la escuela. El premio era una beca parcial para un curso de arte. Estaba eufórica, corrí a casa para contárselo a mi madre, con el corazón latiéndome de emoción, pero su reacción no fue la que esperaba. En lugar de felicitaciones, recibí un sermón sobre lo costosos que eran esos cursos y cómo ese dinero podría usarse para las clases de fútbol de Ricardo, que eran más importantes para su futuro. Aquel día la alegría se me secó en la garganta y entendí, por primera vez, que mis sueños siempre estarían en segundo plano. Los años pasaron, y esa dinámica se arraigó. Cada logro mío era sopesado y, casi siempre, he desviado para beneficiar a Ricardo. Cuando por fin conseguí mi primer trabajo serio, después de años de estudiar y sacrificarme en la universidad, sentí una chispa de esperanza. Era un puesto en una importante firma de arquitectura, un sueño hecho realidad para Isabella. El salario era bueno, mucho mejor de lo que había imaginado, y por un momento pensé que por fin podría tener algo para mí. Pero esa ilusión duró poco. Apenas les conté la noticia, mi madre me sentó a la mesa con una seriedad que helaba la sangre. No hubo felicitaciones, solo una exigencia. Me dijo, sin rodeos, que el 80% de mi salario iría directo a una cuenta para apoyar a Ricardo, mientras él encontraba su camino. Mi hermano, que ya tenía 25 años y no había hecho nada productivo con su vida, de nuevo se convertía en mi carga. Sentí una punzada de amargura que me recorrió el cuerpo. Era una traición, no de un extraño, sino de la persona que se suponía debía protegerme y amarme incondicionalmente. Mi propia madre me estaba despojando de mi esfuerzo, de mi independencia, para alimentar la irresponsabilidad de mi hermano. En ese momento, Isabella, la chica que siempre buscaba la aprobación de su madre, murió un poco, y en su lugar, nació una determinación fría. Ya no sería la marioneta. Algo tenía que cambiar, y sabía que la confrontación era inevitable. La injusticia se había vuelto insoportable. Esa punzada de injusticia se transformó en una llama fría dentro de mí.
No podía creer que mi propia madre, la persona que se suponía debía protegerme, me despojara así de mi esfuerzo, de mi independencia, solo para seguir alimentando la irresponsabilidad de Ricardo. Él, mi hermano, era un pozo sin fondo, y yo, su hermana, me había convertido en el grifo que lo llenaba sin cesar. La confrontación, lo sabía, era inevitable. La injusticia se había vuelto insoportable, y la Isabella sumisa que siempre buscaba la aprobación de su madre, murió un poco ese día. En su lugar, nació una determinación que nunca antes había sentido. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados. No permitiría que mi vida fuera un cheque en blanco para Ricardo. Al día siguiente, con el corazón latiéndome con una mezcla de miedo y rabia, me acerqué a mi madre. La encontré en la sala, viendo su telenovela como si nada hubiera pasado. «Mamá», dije, mi voz temblaba ligeramente, «necesito hablar contigo sobre lo de mi salario». Ella ni siquiera despegó la vista de la pantalla. «Ya está todo dicho, Isabella. Ricardo necesita ese dinero. Es tu deber como hermana mayor». Sentí como la sangre me hervía. ¿Mi deber? ¿Y mi deber hacia mí misma? Hacia todo lo que he trabajado para conseguir. Elevé un poco la voz, algo que rara vez hacía. Finalmente ella me miró, sus ojos fríos y distantes. «No seas egoísta, Isabella. La familia es primero. Ricardo es tu hermano, tu sangre. ¿Acaso no quieres que le vaya bien?» Esa manipulación emocional era su arma favorita, siempre la misma cantaleta. Le expliqué con toda la calma que pude reunir que era injusto, que yo también tenía sueños, que necesitaba ese dinero para mi propio futuro, para quizás algún día tener mi propio departamento, para vivir mi vida. Le recordé las horas extras, los fines de semana sacrificados, los préstamos estudiantiles que aún pagaba. Pero ella no escuchaba. Cada palabra mía rebotaba en una pared invisible de indiferencia. «Ricardo no tiene la culpa de tus problemas», sentenció, volviendo su atención a la televisión. «Él solo necesita un empujón para salir adelante. Y tú se lo vas a dar». Esa conversación fue un punto de quiebre. No hubo un grito, no hubo una escena dramática, solo una realización helada. Mi madre no me veía como su hija, sino como un recurso. Un cajero automático personal para Ricardo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi madre, su frialdad, su absoluta falta de empatía, se repetían en mi cabeza. La rabia se mezclaba con una profunda tristeza. Sabía que no podía seguir así. Tenía que trazar una línea, y tenía que ser una que mi madre y Ricardo no pudieran cruzar. El resentimiento se había arraigado profundamente. Esa noche la rabia se cocinó a fuego lento en mi interior. No era solo por la injusticia, sino por la humillación. Mi propia madre, la persona que debía protegerme, me estaba despojando de mi esfuerzo para alimentar la holgazanería de Ricardo. Sentía un ardor en el pecho, una mezcla de dolor y una determinación fría que nunca antes había experimentado. Sabía que no podía enfrentarla directamente. Eso solo resultaría en más manipulación y culpa. Mi madre era una maestra en el arte de voltear la tortilla. Necesitaba un plan, algo que la golpeara donde más le dolía, y eso, lamentablemente, era su obsesión con Ricardo. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que mi teléfono sonaba, sabía que era ella, recordándome la obligación que tenía con mi hermano. Yo asentía, murmuraba excusas vagas, mientras por dentro, la estrategia comenzaba a tomar forma. Empecé a buscar en secreto. No podía darme el lujo de fallar. Busqué apartamentos pequeños, lejos de mi zona, en colonias que mi madre jamás consideraría dignas para su hija. Quería un lugar donde pudiera desaparecer, donde sus expectativas no pudieran alcanzarme. Al mismo tiempo, comencé a investigar opciones laborales. Mi puesto actual era excelente, pero la idea de que el 80% de mi salario yo terminara en los bolsillos de Ricardo me carcomía. Necesitaba un cambio radical, una ruptura total. Una tarde, mientras revisaba ofertas de empleo, encontré algo que me heló la sangre y al mismo tiempo encendió una chispa de esperanza perversa. Era un puesto en una empresa en Querétaro. El salario era un poco menor, pero la oferta incluía vivienda y un bono de reubicación sustancial. Lo más importante, estaba a cientos de kilómetros de distancia, un mundo aparte de la Ciudad de México y de las garras de mi madre y Ricardo. La idea de dejarlo todo, de cortar los lazos de una vez por todas, era aterradora, pero también increíblemente liberadora. Imaginaba el momento en que mi madre se enterara, la furia en sus ojos cuando comprendiera que su fuente de ingresos para Ricardo se había secado. Esa imagen, aunque cruel, me daba la fuerza para seguir adelante. Sabía que la confrontación sería inevitable, pero esta vez, yo tendría el control. No sería la niña asustada que aceptaba las migajas. Sería la mujer que ponía fin a un ciclo de abuso.
La decisión estaba tomada. Me postulé para el puesto en Querétaro. La venganza comenzaba a tejerse, silenciosa y metódica. La solicitud para Querétaro fue aceptada. El correo electrónico llegó una tarde, un viernes, mientras mi madre me recordaba que debía transferir el dinero para las clases de emprendimiento de Ricardo. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Respondí con un enterado escueto a su mensaje, y en mi bandeja de entrada abrí el otro, el que contenía la oferta formal. Era todo lo que había soñado. Un puesto con más responsabilidades, un sueldo significativamente mayor y, lo más importante, a 800 kilómetros de distancia de mi familia. El plan comenzó a tomar forma en mi mente con una claridad aterradora. No se trataba solo de escapar, sino de una liberación calculada. Pasé las siguientes semanas preparándome, vaciando mi cuenta bancaria de cualquier ahorro que pudiera ser confiscado y transfiriéndolo a una nueva cuenta que abrí en secreto, lejos de cualquier mirada indiscreta. Cada peso que ganaba, cada hora extra que trabajaba, no era para Ricardo, no era para mi madre. Era para mí, para mi futuro, para mi libertad. El día que me despedí de mi empresa actual fue agridulce. Mis compañeros me desearon lo mejor, sin saber la verdadera razón detrás de mi partida. Mi jefa, una mujer que siempre creyó en mi potencial, me abrazó y me dijo que las puertas siempre estarían abiertas. Agradecí sus palabras, pero sabía que no habría vuelta atrás. Esta era mi única oportunidad. Cuando volví a casa esa noche mi madre ya me esperaba. Su rostro, una máscara de impaciencia, me preguntó si ya había transferido el dinero de la quincena. La miré fijamente, el nudo en mi estómago que me había acompañado por años finalmente comenzaba a desenredarse. No, mamá, le dije, mi voz sorprendentemente firme. No he transferido nada. Ella frunció el ceño, el inicio de una de sus típicas rabietas. Pero Isabella, Ricardo lo necesita para su nuevo proyecto. Ya te lo había dicho. El nombre de Ricardo pronunciado con esa urgencia ya no me provocaba la punzada de culpa de antes. Ahora solo sentía un vacío. Saqué de mi bolso un sobremanila y lo puse sobre la mesa. Mi madre lo miró con desconfianza. ¿Qué es esto?, preguntó, sin tocarlo. La miré a los ojos, una mirada que por primera vez no contenía miedo, sino una determinación helada. Es mi carta de renuncia, mamá, le respondí, y no solo de mi trabajo, sino de tu control y de la carga de Ricardo. Mi madre se quedó en silencio, sus ojos fijos en el sobremanila, como si contuviera una bomba a punto de estallar. El aire en la sala se volvió denso, cargado de una tensión que nunca antes habíamos experimentado. Rompí el silencio, mi voz firme, sin titubeos. Durante años, mamá, he sido tu cajero automático, el sustento invisible para Ricardo. He sacrificado mis sueños, mis ahorros, mi propia vida por una promesa vacía. Pero se acabó. Ya no más. Ella finalmente levantó la vista, su rostro una máscara de incredulidad y furia. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti, de los sacrificios de esta familia. Ricardo te necesita. Sus palabras, que antes me habrían destrozado, ahora rebotaban en mí sin efecto. Era como si finalmente me hubiera quitado un velo de los ojos. ¿Sacrificios? De verdad, mamá, repliqué, mi voz subiendo un poco de volumen. Tus sacrificios fueron para mantener la ilusión de un hijo perfecto, mientras que yo era la sirvienta, la que pagaba las cuentas, la que siempre estaba en segundo plano. Ricardo nunca ha levantado un dedo por sí mismo, y eso es por tu culpa. Tú lo convertiste en esto. Mi hermano, que hasta ese momento había permanecido en silencio, como siempre, sentado en el sofá con su celular, finalmente reaccionó. ¿De qué hablas, Isabella? Yo no te pedí nada. Siempre has sido una exagerada. Su voz sonaba tan infantil, tan ajena a la realidad, que casi me dio lástima. Pero esa lástima se disipó rápidamente, reemplazada por una rabia fría. ¿No me pediste nada, Ricardo? ¿En serio? ¿Y quién crees que pagó tus caprichos, tus proyectos que nunca vieron la luz, tus salidas con amigos mientras yo trabajaba 16 horas al día? ¿Quién crees que te mantenía cuando supuestamente buscabas inspiración? Mis palabras eran como dardos, cada una buscando su blanco. Mi madre se puso de pie abruptamente con el rostro enrojecido. No le hables así a tu hermano. Es tu familia. Siempre serás parte de esta familia y cumplirás con tus obligaciones. Su intento de control ya no tenía poder sobre mí. Mis obligaciones son conmigo misma, mamá, le dije, mirándola directamente a los ojos. Y mi obligación es dejar de ser tu títere y la billetera de Ricardo. He tomado una decisión. Me voy de esta casa. Y no solo eso, sino que me voy de la ciudad. He aceptado una oferta de trabajo en Monterrey. Mañana mismo empiezo a empacar. El impacto de mis palabras fue palpable.
Mi madre se tambaleó como si la hubiera golpeado físicamente. Ricardo dejó caer su celular. Por primera vez en mi vida vi un miedo genuino en sus ojos, no por mí, sino por lo que mi partida significaba para ellos. Era el momento de mi justicia. La mirada de mi madre se endureció, pero ya no era la de autoridad, sino una mezcla de pánico y resentimiento. Ricardo, por su parte, se levantó con una expresión de incredulidad. Había creído, en su arrogancia, que yo siempre estaría ahí, un recurso inagotable para sus caprichos. Ahora la fuente se secaba. Mi voz se mantuvo firme, cada palabra un dardo lanzado con precisión. No esperen que los mantenga desde Monterrey. Mis prioridades han cambiado. Ahora soy yo. Mi madre intentó un último ataque, un intento desesperado por recuperar el control. ¿Cómo te atreves, Isabella? Después de todo lo que hemos hecho por ti, eres una desagradecida. Pero sus palabras, antes tan poderosas, ahora sonaban huecas. El chantaje emocional ya no tenía efecto en mí. Había cruzado el umbral del miedo y ya no había vuelta atrás. ¿Lo que han hecho por mí? Respondí, una risa amarga escapando de mis labios. ¿Obligarme a financiar la vida de Ricardo? ¿Sacrificar mis sueños por los suyos? Si eso es a hacer por mí, entonces prefiero no tenerlo. Ricardo, que había estado en silencio, finalmente encontró su voz, teñida de un tono infantil que me dio asco. Pero, Isabella, ¿qué voy a hacer sin tu ayuda? Sabes que no es fácil encontrar trabajo. Su voz suplicante no me conmovió. Era el mismo lamento que había escuchado durante años. Ese es tu problema, Ricardo, no el mío. Es hora de que te hagas responsable de tu propia vida. La confrontación terminó con un silencio pesado. Mi madre, con el rostro pálido y los ojos inyectados en ira, se retiró a su habitación sin decir una palabra más. Ricardo se quedó en la sala, con el celular en la mano, un espectro de lo que alguna vez fue mi opresor. Yo, en cambio, sentí una ligereza que no había experimentado en años. Empaqué mis cosas con una determinación renovada. Cada prenda doblada, cada libro guardado, era un paso hacia mi libertad. Al día siguiente, mientras el taxi me esperaba en la puerta, los vi por última vez. Mi madre, en el umbral, con una expresión indescifrable, y Ricardo, asomado por la ventana, con la mirada perdida. No hubo despedidas, no hubo abrazos. Solo un adiós silencioso a una vida que ya no me pertenecía. En el camino al aeropuerto miré por la ventana, la Ciudad de México se desdibujaba en el horizonte. No sentía culpa, ni tristeza, solo la certeza de haber tomado la decisión correcta. Mi venganza no fue un acto de crueldad, sino de supervivencia. Era mi justicia, mi libertad, y el inicio de mi propia historia, lejos de las sombras de Ricardo. Mi madre se derrumbó. Sus ojos, que antes ardían con furia, ahora estaban llenos de lágrimas y un pánico inconfundible. Mi hermano, el eterno parásito, se quedó mudo, su rostro pálido como el de un fantasma. La carta de renuncia, mi boleto a la libertad, temblaba en mis manos. La oficina se sentía cargada, como antes de una tormenta en la Sierra de Hidalgo. La voz de mi madre se quebró. Ricardo, ¿qué estás haciendo? No puedes dejarnos. Su súplica era un eco hueco de los años de manipulación, pero esta vez no había poder en ella. Sus palabras rebotaron en el muro que había construido alrededor de mi corazón. Había pasado demasiado tiempo en la sombra de sus exigencias, de sus preferencias descaradas por mi hermano, el niño genio, que nunca hizo nada. Ya no más, mamá, le respondí, mi voz firme, sin el menor rastro de la duda que me había carcomido por años. He pagado con creces. He sacrificado mi vida, mi futuro, por una obligación que nunca fue mía. Ahora es el turno de en nombre del hermano, si se mencionó antes, de ser el hombre de la casa, de cuidar de ti. La ironía era palpable. Él nunca había levantado un dedo. La expresión en el rostro de mi hermano fue una mezcla de terror y rabia. Sabía lo que se avecinaba. Sabía que la fuente de sus lujos, su vida de ocio, se secaba. Mi madre, al comprender la magnitud de mis palabras, intentó una última jugada. Pero tu padre, él querría que nos cuidaras. Mi padre querría que fuera feliz, mamá, repliqué, sintiendo un nudo en la garganta al recordar su sonrisa. Él querría que viviera mi propia vida, no la que ustedes me impusieron. Ese día, dejé atrás no solo un trabajo, sino una vida de servidumbre. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mi vida, la incertidumbre no me asustaba. En cambio, me llenaba de una emoción extraña, una mezcla de alivio y una punzada de tristeza. La victoria tenía un sabor agridulce, como un chile en nogada sin la dulzura de la granada. Había ganado mi libertad, pero había perdido a mi familia en el proceso. Miré la Ciudad de México extenderse ante mí, y supe que era hora de escribir mi propia historia.